¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. Hoy vamos a dar inicio al curso de ángulos entre paralelas cortadas por una secante, por una transversal o por una oblicua, como usted desee llamarle. A través de nuestro canal Matemática con ER, podemos darnos el privilegio de disfrutar de este y cualquier otro contenido que usted nos haga su solicitud. Como observamos en pantalla, pues tenemos aquí dos trazos, dos semirrectas de color verde que representan las paralelas y la transversal o la oblicua o la tangente de color rojo. Cada letra que usted observa pues representa cada uno de los ángulos que vamos ahora a compartir con ustedes. Ángulos congruentes son aquellos que tienen la misma medida. Fíjense que no he utilizado que son iguales, porque no lo son. Ángulos congruentes son aquellos que tienen la misma medida. Observemos el siguiente modelo. Tenemos aquí un ángulo de aproximadamente 30 grados, según nuestra medida hecha al ojo por ciento, pues no utilizamos un transportador. Tenemos el ángulo A. Recuerde que el ángulo es todo este espacio que tenemos entre las dos rectas. ¿Ven? Todo este espacio que está en blanco, donde está el número 30, es la abertura que representa el ángulo. Vamos a tener ahora entonces el ángulo B, que también tiene la misma medida de 30 grados. Ellos dos, el ángulo A y el ángulo B, son congruentes porque tienen la misma medida. No tienen que estar en la misma dirección. En teniendo los dos los mismos grados, ya son entonces congruentes. Ahora bien, ¿qué es un ángulo? Es la amplitud o el espacio que existe entre dos líneas de cualquier tipo que tienen un punto en común llamado vértice. Recuerde que ese punto que une las dos líneas, los dos segmentos de recta, las dos rectas, ese punto en común es lo que se llama vértice, siempre y cuando una esas dos líneas que usted trazó. Observemos ahora el siguiente modelo. Tenemos dos semirrectas de color verde. El ángulo sería todo este espacio que está entre ellas. ¿Ven? Pero nosotros vamos a colocarles aquí un sinnúmero de figuras para que usted siga profundizando a qué nos estamos refiriendo. Fíjense que tenemos ahora un trazo en rojo. Entonces, todo lo que está dentro y fuera de esa curva roja es lo que se llama ángulo. Esa es la amplitud. Mire, lo estamos rellenando. Todo eso que está ahí, que debió estar más sombreado, más pintado, pero para que usted nos pueda comprender, todo eso que está ahí relleno es lo que se llama ángulo. Ahora bien, ¿qué son ángulos alternos? Y volviendo ahora, entrando ahora a nuestro plano de dos paralelas y una transversal. Ángulos alternos son aquellos que están en lados opuestos de la recta secante o la oblicua. Ambos son externos o ambos pueden ser también internos y no comparten ninguno de sus lados. Observemos entonces la siguiente figura. Tenemos aquí del lado derecho de nuestra pantalla las dos rectas paralelas o las dos semirrectas paralelas. Ahora le aparece la recta secante, la transversal o la oblicua, que es de color rojo.
Entonces, observemos la primera letra. Ahí tenemos el ángulo E. Las letras van a representar cada uno de los ángulos que queremos compartir con ustedes. Ahora tenemos el ángulo H del lado abajo. E y H son alternos. Alternos porque están en diferentes posiciones. Son internos porque están dentro de las rectas paralelas. De igual manera, tenemos el ángulo F y el ángulo G. El ángulo F y el ángulo G son también alternos porque no están del mismo lado y son internos porque están dentro de las dos paralelas. Recuerde que las paralelas en este caso son las dos líneas de color verde. ¿Ven? Reafirmándote, ángulos alternos internos. Ahora bien, observemos la siguiente figura. Tenemos otra vez las dos paralelas de color verde y la transversal, la secante o la oblicua de color rojo. Ahora fíjese que tenemos el ángulo I. Fíjese que ahora la posición está fuera de la paralela. Fíjense, fuera. Tenemos el ángulo I. Y del lado abajo, inferior derecho, tenemos el ángulo J. Fíjense ahora cómo aparece el ángulo J, que debió ser otra letra, pero amén, y el ángulo L. Entonces, mire, el ángulo I de la parte superior izquierda con el ángulo J de la parte inferior derecha son alternos externos. Alternos porque no están del mismo lado y externos porque están fuera de las rectas paralelas. De igual manera, el ángulo J, que no debió ser J, que está en la parte superior derecha, y el ángulo L, que está en la parte inferior izquierda, son también alternos externos. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. Si usted observa esta primera figura con la anterior, va a observar que las posiciones varían. Entonces, reafirmando, estos son ángulos alternos externos. Ahora vamos a reafirmar el concepto de cada uno. Ángulos alternos internos son aquellos ángulos que se localizan entre las dos rectas paralelas. De igual manera, los ángulos alternos externos son aquellos ángulos que se localizan en la parte del plano que no están comprendidas entre las rectas, es decir, están fuera de las rectas paralelas. Bien. Ángulos conjugados, que es otro tipo de ángulo que podemos visualizar en este tipo de gráfica de dos paralelas cortadas por una secante. Son aquellos ángulos que al ser sumados entre ellos, ¿verdad? Tenemos como resultado un valor de 360 grados. Para eso se necesitan entonces 4 ángulos. Porque es aquí donde de una u otra manera intervienen los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Importante recordarte que el ángulo complementario o los ángulos complementarios son aquellos que sumados entre sí nos dan un valor de 90 grados. En cambio, los suplementarios, los dos ángulos suplementarios, si se suman, pues nos dan un valor de 180 grados. El complementario es lo que le falta a uno para llegar a 90. El suplementario es lo que le falta al otro para llegar a 180 grados. Un repaso rápido así para que te actives y te puedas seguir concentrando. Observemos el siguiente plano. Tenemos las dos paralelas. Tenemos otra vez la secante. Observemos el ángulo A, parte superior izquierda. Entonces tenemos el ángulo B, parte superior derecha. Fíjense que esos dos están del mismo lado, pero ahí solo hay 180 grados. Observemos ahora
el ángulo C en la parte inferior izquierda y por supuesto el ángulo D que está en la parte inferior derecha. Esos dos de abajo también, el C y el D, suman 180. Ahora bien, si usted suma los cuatro, el valor de cada ángulo va a tener entonces 360 grados. Ahí aparecen entonces los ángulos conjugados. De igual manera tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Ellos cuatro entonces forman lo que son ángulos conjugados. Ángulos conjugados internos, como decíamos en el caso anterior, son aquellos que se localizan entre las dos rectas paralelas y del mismo lado de la transversal. Fíjense que aquí no son alternos, no. Aquí están dentro de las rectas paralelas y pertenecen al mismo lado de la transversal. Por ejemplo, en la figura anterior tenemos C y el ángulo 1, para que usted más o menos nos entienda. Pero observemos en la figura que tenemos en la derecha. Fíjense cómo apareció el ángulo C y ahora aparece el ángulo 1. C y D son internos, conjugados, porque pertenecen al mismo lado de la transversal. Pero también tenemos el ángulo D y por supuesto el ángulo 2. Ellos dos también son alternos, conjugados internos. Si usted lo suma a los cuatro, entonces va a tener la suma de 360 grados. Ahora bien, ¿qué son ángulos conjugados externos? Pues simple, son dos ángulos que se localizan en la parte externa de las rectas paralelas y del mismo lado de la transversal. También se le conoce como colaterales externos. Observemos ahora las siguientes rectas paralelas con su transversal. Ahora, ¿cuáles serían conjugados externos? Simple, tenemos el ángulo A y tenemos el ángulo G. Fíjense que están en la misma dirección, en el mismo lado de la transversal, del lado izquierdo de la transversal, la línea roja, pero están fuera de las paralelas. De igual manera, tenemos el ángulo 1, que aquí te estoy cambiando la letra por un número para que comprendas que cualquier letra puede formar un ángulo, que no tienes que aferrarte siempre a las mismas letras. Y tenemos el ángulo 2. ¿De acuerdo? Anotado ese proceso ahí. Excelente. Ahora bien, ángulos opuestos por el vértice. Aquí es sumamente fácil este proceso. Ángulo opuesto por el vértice son aquellos que están opuestos entre sí, donde se cruzan dos líneas rectas y tienen un vértice en común. Por ejemplo, observemos las dos rectas paralelas, obviamente su recta transversal. A será opuesto al que aparezca en este hueco donde tenemos el puntero. Y ahí aparece la letra D. Fíjense, están alternados, ¿ven? Uno externo y otro interno. ¿Ven? Entonces, ¿por qué son opuestos? Porque no pertenecen al mismo lado de la transversal. ¿Ven? Ahora bien, tienen un mismo punto en común, que es el vértice. Importante de esto, que el valor que tiene A es exactamente el mismo valor que tiene el ángulo D. Por eso son opuestos por el vértice. Y hay otras características. De igual manera, tenemos el ángulo 1 y el ángulo 4. La misma característica. También tenemos el ángulo B y será opuesto con el que aparezca en este ángulo o hueco vacío que tenemos donde tenemos el puntero, que ahí va a aparecer la letra C. Entonces, el ángulo B con el ángulo C son opuestos por el vértice. De igual manera, tenemos el ángulo 2 con el ángulo 3. Vamos bien. Ángulos correspondientes.
Son aquellos que están situados en el mismo lado de las paralelas. Te repito, son aquellos ángulos que están situados en el mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Ojo, no comparten lados. Observemos. En la figura siguiente son correspondientes. Observemos entonces. Tenemos aquí las dos paralelas, su transversal. Mire aquí. Tenemos el ángulo A y tenemos el ángulo 1. Fíjense. Están del mismo lado de la transversal. ¿Ven? Tienen la misma posición. Por ejemplo, si usted corta el ángulo A, mire, si usted lo corta y lo trae y lo coloca encima del ángulo 1, va a encajar perfectamente sobre el ángulo 1. El valor del ángulo A es el mismo que tiene el ángulo 1. ¿Ven? Por eso son correspondientes. De igual manera, el ángulo C es correspondiente con este que está aquí debajo, con el ángulo 3. Si usted trae el ángulo C y lo coloca encima en la misma forma del ángulo 3, va a encajar perfectamente sobre él. Tienen la misma medida. De igual manera, el ángulo B es correspondiente con el ángulo 2. Fíjense, la misma forma, la misma medida. Lo mismo ocurre con el ángulo D y el ángulo 4. Excelente también ese proceso. Lograrás profundizar más en este contenido a medida que te familiarice con los ángulos y continúes observando el video. Ángulos adyacentes. Observemos. Observemos la figura. Dos ángulos son adyacentes si tienen en común el vértice. Recuerde que el vértice es el punto que une dos semirrectas, dos rayos, dos líneas, ¿verdad? Este punto los hace ser consecutivos, pero a la vez la suma de estos tiene que ser de 180 grados. Aquí solo necesitamos dos ángulos, por ejemplo, el ángulo M y el ángulo N. Fíjense, están en la misma dirección. Si usted suma el ángulo N con el ángulo M, el ángulo N es obtuso. Y si le suma el ángulo M, que es agudo, vamos a tener entonces un valor de 180 grados. De igual manera, tenemos el ángulo 9 con el ángulo 3. ¿Ven? Ahora bien, si usted suma el ángulo 8 con el ángulo 5, también son adyacentes. Solo ellos dos. Mire, ellos dos, esos dos, esos dos. ¿De acuerdo? Muy bien. De igual manera, tenemos el ángulo Y con el ángulo X. Observemos ahora el siguiente proceso. Esta figura es la que hemos tratado de utilizar para representar un poco así de manera rápida los ángulos entre paralelas cortadas por una transversal, por una secante, por una oblicua. Necesariamente la transversal no tiene que estar inclinada de izquierda a derecha. Iniciando en la parte superior izquierda y finaliza en la parte inferior derecha. No, también puede estar contraria. No trate usted de solamente grabarse esa posición. Entonces, mire, el color verde representa las paralelas para que usted se concentre un poco más. ¿Las paralelas tienen que estar horizontal? No, pueden ser verticales. El color rojo representa la transversal, la secante, la oblicua, la inclinada, como usted le quiera llamar, que no tiene que estar solamente en esa posición.
Cada una de las letras que usted ve del lado izquierdo representa entonces cada uno de los ángulos que se forman dentro de esas paralelas con la secante. Hemos utilizado la letra A, B, C, D, E, F, G, H, que por lo general van en letra minúscula. Y para colocarle el nombre a las rectas utilizamos letras mayúsculas, aunque en este video no la hemos utilizado. También podemos colocar o utilizar números en vez de letras. La idea es que usted asuma este contenido con cualquier proceso que se le presente. Muy bien, amigo, de mi parte ha sido un placer darte la introducción en este contenido. Eh, Rectas paralelas cortadas por una secante. Recuerde que a través de nuestro canal Matemática con ER, usted puede hacernos su solicitud, hacernos sus comentarios, sus preguntas, regalarnos ese dedo arriba, compartir los videos y recuerde que siempre estaremos dispuestos a darte ese apoyo. Un placer.